Buenas tardes, mi nombre es Angélica Camargo. Hoy les estaré hablando un poco acerca de los estudios analíticos y su clasificación. Los estudios analíticos son aquellos que valoran los determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos, con el objetivo de identificar factores de riesgo o protectores de una enfermedad. En conclusión, conociendo lo descriptivo, se refiere al lugar, tiempo y persona, se intenta establecer las relaciones existentes entre las manifestaciones individuales y las variables que moderan o influyen sobre el mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Va a establecer una relación entre dos fenómenos naturales. Nos permite realizar asociaciones causales entre el factor de riesgo y un determinado efecto. Quiere decir que las variables entonces vendrían siendo el factor de riesgo y el determinado efecto. Los estudios analíticos los vamos a dividir en estudios retrospectivos o casos causales. Estos son aquellos que buscan establecer las posibles causas que intervinieron en el proceso. Las relaciones y las posibles causas que intervinieron en el proceso. Muy bien. Como su palabra lo dice, retro, se refiere a atrás. Entonces podemos decir que investiga el determinante de la enfermedad y va a evaluar esa hipótesis que nos formulamos en el estudio descriptivo. Por ser retro, vendría a ser un estudio histórico. ¿Por qué? Porque va a registrar casos del pasado, tanto del factor de riesgo como del efecto. Quiere decir casos que ya están allí. Este estudio, como anteriormente lo mencionaba, se realiza por intermedio de las historias clínicas y datos ya registrados. A eso se debe su nombre. Se realiza este estudio desde el pasado hasta que comenzamos el mismo. También tenemos el estudio prospectivo o longitudinal. Este parte de los individuos sanos, es decir, individuos que no tienen ningún tipo de problema, pero que los colocamos en estudio ya que están expuestos a las variables de las cuales se sospecha e intervienen en la determinación y causa del problema. En conclusión, estudia población sana, pero expuesta a esas variables que intervienen o causan el problema. Los datos que obtenemos en el momento de realizar el estudio y los hechos registrados en el momento que ocurre. Este fenómeno va del presente al futuro. Quiero decir, individuo sano, individuo enfermo. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Marazarte y continuando lo que hablaba Angélica Camargo, vamos a hablar sobre el estudio experimental. Ya habiendo aclarado los puntos que son en los estudios descriptivos, que son el tiempo, la persona y el espacio, crear la hipótesis que se va a descartar en el examen analítico y posteriormente llegar a experimental. ¿Qué hacemos en el experimental? El experimento hace referencia a lo que son ensayos. Acá el investigador interviene en lo que es el proceso, cuya cosa no se hace en el analítico ni tampoco se hace en el descriptivo, para crear un cambio. Dijeron, ¿para qué? ¿Qué va a pasar si yo intervengo en el medio de la enfermedad, en la historia de la enfermedad natural? Entonces hay dos tipos, hay ensayos clínicos y estudios de campo. Estos son como digamos así, los subtítulos, lo que se va a tomar en cuenta para clasificar este estudio de experimental. El ensayo clínico es con pacientes enfermos de enfermedades ya creadas, o sea, ya vistas. Se practican tratamientos para ver el desarrollo y evolución de la salud del paciente. En los que son los estudios de campo, van a intervenir con pacientes sanos para la prevención de enfermedades. Ejemplo, si hay una nueva enfermedad, una enfermedad como ya puede ser la hepatitis, puede estar el mismo COVID, que ya hay protocolos, hacen un ensayo para ver un nuevo tratamiento, otra alternativa para sanar esa enfermedad, y eso significa que son ensayos clínicos. Los estudios de campo son con pacientes para prevenir enfermedades. Hipotéticamente estuviéramos un tiempo atrás, no hay tantos o no está el COVID como tal, hacen un ensayo con 5 pacientes a la sociedad que salgan sin tapabocas. Ese ensayo va a permitir que las personas, clasificar a las personas que no usaron tapabocas, digan, las personas que no usaron tapabocas son tienen más riesgo de contagio
a las que la usan. Entonces ahí se hizo un estudio donde evidencia que el tapaboca previene una enfermedad, y así son los estudios de campo. Muchas gracias.